fase 1, chicos, sería la iniciación, pero ya os he dicho yo que vamos a tener una fase 0, fases del procedimiento. Voy a tener que ir borrando, ¿vale? Ya os aviso. Vale, pues vamos a empezar, chicos, como digo, con la fase 0. Para mí, ¿cuál es la fase 0? La fase 0 es la fase de las actuaciones previas, es decir, la fase de antes de iniciar el procedimiento. Antes de que la administración inicie el procedimiento o el interesado lo inicie, va a haber una fase 0. Esa fase 0, chicos, son lo que se conoce como información y actuaciones previas, artículo 55. ¿Qué nos dice esa fase 0? Nos dice la ley que con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información y actuaciones previas. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Esto es lo que conocemos de toda la vida de Dios de la tele de ¿han admitido a trámite la demanda o no la han admitido? ¿Os suena esto del mundo judicial? ¿Vale? Pues es lo mismo, pero en el mundo administrativo. Es decir, las actuaciones e información previa es para ver el órgano administrativo si admite ese procedimiento o no, es decir, si evaluar y ver si conviene o no iniciar ese procedimiento, porque si vemos que ya no tiene sentido, pues nadie pierde el tiempo. Es decir, si yo veo que una persona viene a pedirme, por ejemplo, yo qué sé, una prestación y veo que está trabajando, pues yo ya no inicio el procedimiento. Es decir, ¿para qué voy a mirarle si cumple los requisitos? Si es que ya lo primero no lo cumple, que es estar en desempleo. Es decir, pues ya directamente yo sé que esa persona, ese procedimiento no lo puedo tramitar. ¿Para qué voy a hacer una iniciación, una ordenación, una instrucción, una terminación, si sé que no le voy a dar lo que pide? Esto pasaba mucho con los famosos de las demandas estas de tontería de la prensa rosa que decían no la han admitido a trámite. ¿Os suena, no? Alguna vez la habréis oído en la tele, porque al final eran tonterías y no iban a estar admitiendo eso a trámite. Pues chicos, la fase 0 sería el periodo de información y actuaciones previas. Artículo 56. Tenemos un concepto muy importante y que han preguntado muchas veces en examen, que son las medidas provisionales. Estas medidas provisionales van a estar a caballo entre la fase 0 y la fase 1. Y ahora digo por qué. La fase 1 ya sabemos que es la iniciación, cuando se inicia un procedimiento. Un procedimiento tiene dos formas de iniciarse. ¿Cuáles son las dos formas de iniciarse un procedimiento? De oficio o a instancia del interesado. Perfecto. O a instancias del interesado. ¿Qué pasa con las medidas provisionales? Las medidas provisionales, chicos, como su nombre dice, son medidas que se toman provisionalmente para asegurar la eficacia de la posterior resolución. Medidas provisionales, chicos, que hoy habéis oído seguramente en la televisión. Por ejemplo, cuando detuvieron preventivamente a Urdangarín. ¿Os acordáis? Todo el caso Nos y toda la historia esta. ¿Qué hicieron lo primero de todo? Embargar las cuentas. ¿Os suena que lo decían en la tele? Tienen congeladas las cuentas. O cuando el caso de la Pantoja con Julián Muñoz y todo esto de Marbella. ¿Esto por qué? Pues chicos, porque si se va a iniciar un procedimiento, incluso antes de iniciarlo, es decir, antes que salte la liebre, ¿qué hacen? Hacen un embargo, porque si no, cuando se resuelva el procedimiento, si se demuestra que esa persona tiene que pagar una indemnización, por ejemplo, o pagar una multa, se va a gastar el dinero o lo va a poner a nombre de otra persona, ¿sí o no? Es decir, va a hacer un alzamiento de bienes. Entonces, ¿qué es lo que se hacen? Sobre todo, embargos preventivos. Es decir, embargos para asegurar que ese patrimonio, ya sean casas, ya sean dinero, ya sean coches, se mantenga para si al final la administración tiene que recibir algo, pues esté ese algo ahí. Es decir, estos son embargos preventivos siempre. Es decir, no son definitivos. Simplemente es preventivamente para que cuando se resuelva el procedimiento, si finalmente ese interesado tiene que pagar algo, haya dinero, no se lo haya gastado. Porque si no, chicos, aquí no somos tontos. Si yo veo que voy a tener que pagar a Hacienda 1 millón de euros y yo tengo 100.000 euros en el banco, lo que voy a hacer es gastármelos para no pagárselos a Hacienda, y cuando ya no haya dinero, ¿qué me van a coger? O la casa la pongo a nombre de mi madre. Entonces, esas son las medidas provisionales. Las medidas provisionales, ¿por qué digo que van a estar a caballo entre la fase 0 y la fase 1? Porque las medidas provisionales se pueden dar antes de iniciar el procedimiento o una vez iniciado el procedimiento. Es decir, hay veces que canta por solear en la cosa que va a salir así y que son, por ejemplo, personajes públicos, y antes de iniciarse el procedimiento
ya se ponen estas medidas provisionales, pero hay otras veces que no. Hay otras veces que imaginaos que no son personajes públicos ni nada y no se sabe qué va a pasar y ya una vez que se inicia el procedimiento es cuando se imponen estas medidas provisionales. Entonces, ya digo, pueden darse las medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento o una vez iniciado el procedimiento. ¿Qué nos van a preguntar aquí en el examen? Pregunta estrella, estoy en la página 2 al final, ¿vale? Nos van a preguntar quién es el órgano competente para imponerlas. ¿Qué órgano es el que va a decir las medidas provisionales, si se tienen que adoptar o no y cuáles van a ser? Vale, por lógica, chicos, si no se ha iniciado el procedimiento, si no se ha iniciado aún, ¿quién será el competente para imponer las medidas provisionales? Pues el órgano competente, chicos, para iniciar o instruir el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque aún no se ha iniciado ese procedimiento. En cambio, una vez que ya se haya iniciado el procedimiento, ¿quién será el órgano competente para imponerlas? El que resuelve el procedimiento. Si no se ha iniciado el procedimiento, pues lo normal es que las ponga el que va a iniciarlo, que es el que se da cuenta. Hostia, voy a iniciar un procedimiento y estoy viendo que esta gente tiene pasta, que tal, que no sé qué, y seguramente han blanqueado dinero, han estafado, voy a embargarle las cuentas. En cambio, si ya lo ha iniciado, lo normal es que se dé cuenta el que va a resolver, porque ya se ha iniciado, ya está en proceso el procedimiento. Bueno, chicos, entonces, eso vemos que tiene lógica, ¿no? Para que os acordéis, porque de cara a los test, ya digo, esto sale mucho. Más cosas que quiero que sepáis. Hay una cosa que debéis de saber, ¿vale? Si las medidas provisionales se adoptan antes de iniciar el procedimiento, ¿vale? En el artículo 56, en el punto 2, tenéis ahí un plazo de 15 días que nos pueden preguntar. ¿Qué es ese plazo de 15 días? La ley nos dice que si imponemos medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento se debe iniciar dentro de los 15 días siguientes a la adopción de esas medidas. Si no se inicia dentro de esos 15 días siguientes, las medidas quedan sin efecto. Esto es porque le estoy embargando preventivamente a una persona algo, lo normal es porque vas a empezar ya el procedimiento. Si no lo empiezas, administración, pues le tendrás que dejar los bienes a la persona, ¿vale? No vamos a poder tenerlos embargado preventivamente ahí 3 meses. Entonces, aquí que sepáis que existe ese plazo, que el procedimiento se debe iniciar dentro de los 15 días siguientes. Si no, como digo, pues las medidas provisionales quedarían sin efecto. En la página 3 tenéis, por ejemplo, ejemplos de medidas provisionales, como son suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, embargos, depósitos, retenciones. Y dice en el punto 4, página 3, si lo veis, dice: no se podrán adoptar medidas provisionales, esto es importante y también lo han preguntado, que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Claro, lo que no puede ser es que yo le coja, le embargue un coche y se lo destroce, porque si luego, por ejemplo, o se lo venda. O sea, tiene que ser todo preventivo, porque si luego, por ejemplo, la persona tiene razón y no le corresponde ninguna multa, ya le he vendido el coche. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces en situaciones reales, cuando hay un conflicto vecinal, ¿vale? En tierras y todo esto, y dicen, no, que esta persona ha construido la casa en mi tierra, ¿vale? No le pueden derrumbar la casa preventivamente, porque si luego se demuestra que el otro es el que tiene la razón, la casa ya está derrumbada, ya que se hace. Es decir, es todo preventivo, ¿vale? Es decir, no pueden adoptarse ninguna medida provisional que tenga difícil o imposible reparación. Es decir, son cosas, pues, preventivas. Por ejemplo, en el punto, ¿dónde está? Punto C del punto 3C, ¿vale? En la página 3 tenéis, dice: cierre temporal del establecimiento. Como veis, se pueden cerrar empresas preventivamente. Imaginaros un bar que pensamos que puede haber algún tipo de insalubridad, ¿vale? O sea, se puede cerrar temporalmente, pero nunca definitivo. ¿Qué decir? ¿Por qué? Porque tendrán que iniciar el procedimiento, instruirse el procedimiento y ver finalmente si la persona que ha denunciado tiene razón, que ahí hay medidas malas higiénicas o no, un ejemplo, ¿vale? Porque el cierre temporal se puede, lo que no se puede es el cierre definitivo. Esto lo pusieron en un examen y mucha gente cayó. Cierre definitivo de actividades o de negocios, eso no se puede hacer. Es todo temporal, ¿vale? Son medidas provisionales, como su nombre dice. Una vez que ya estamos iniciando el procedimiento, hemos dicho que el procedimiento se podía iniciar a instancia del interesado o de oficio. Pero lo que vamos a ver ahora es que hay 4 formas de iniciar el procedimiento de oficio,
¿vale? Es decir, de oficio sabemos que es por la administración, pero dentro de que lo hace la administración, lo puede hacer de 4 formas. Pues vamos a ver cuáles son esas 4 formas. Primera forma, por iniciativa propia. Vale, ¿qué significa por iniciativa propia? Pues que es la propia administración correspondiente que dice, voy a iniciar un procedimiento, imaginaros una multa de tráfico, ¿vale? Voy a iniciar un procedimiento contra esta persona porque le he pillado en un radar a 200 km/h en una autovía. Como consecuencia de orden de un superior. Puede ser que haya un órgano superior que le diga al órgano inferior, oye, tienes que iniciar un procedimiento contra esta persona. Por petición razonada de otros órganos. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de petición razonada de otros órganos, hay que tener en cuenta una cosilla, estoy en la página 4, ¿vale? Artículo 61, que han preguntado en examen. Hay veces, o sea, la gente se lía porque dice, si te lo dice otro órgano lo tienes que hacer, y esto no es así. Es decir, estamos hablando que la administración va a iniciar un procedimiento contra un interesado. Los procedimientos iniciados de oficio normalmente son sancionadores, es lo normal. A mí la administración no ha iniciado un procedimiento nunca para darme nada. No sé, si a alguien se puede, pero no es lo normal, ¿vale? Lo normal son cosas malas, para que me entendáis, es decir, multas. Entonces, esto es, chicos, que un órgano que no tiene la competencia para iniciar el procedimiento contra nosotros, lo que hace es decirle al competente, oye, esta persona ha hecho esto, sanciónale. Básicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta petición razonada de otros órganos no es vinculante, ¿vale? ¿Qué significa esto de que no sea vinculante? Que luego es el competente el que tiene que decidir si iniciarlo o no. Es decir, no es obligatorio iniciarlo. Pero eso sí, te dice la ley, ¿vale? Si veis ahí en el punto 4, en la página 4, 61.2, dice la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar los motivos por los que no procede la iniciación. No vincula, no es vinculante, pero si no lo inicia le tiene que decir el porqué, simplemente eso, ¿vale? Que lo sepáis, que en el examen este en concreto que me viene a la mente, pusieron si era vinculante, una de las opciones sabíamos que no, pero en otra opción ponía no es vinculante, pero tampoco debe de explicar el porqué, y esa es falsa. Sí que tiene que explicar el por qué no lo inicia. Si quiere no lo puede iniciar, pero tiene que decir el por qué. Es decir, tiene que motivar. Último tipo de iniciación de oficio que nos queda es por denuncia. Y aquí me paro un segundo, página 5 de los apuntes. Este artículo lo veremos el 62 más en detenimiento cuando veamos el procedimiento sancionador, ¿vale? Ya lo veremos más porque pensar que al final la denuncia invoca claramente un procedimiento sancionador, es decir, cuando alguien denuncia es porque denuncia algo malo y entonces es la administración la que va a iniciar, como digo, ese procedimiento contra ese presunto infractor. De aquí, importantísimo, que sale siempre, ¿vale? Es que, primero, el punto 1, ¿qué se entiende por denuncia? ¿Vale? Denuncia, pues cualquier persona, ¿vale? Que en cumplimiento de o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano la existencia de un determinado hecho que puede justificar la iniciación de oficio de un procedimiento. Hay una pregunta que se estrella, ¿vale? En todos los exámenes, que sale siempre, y es la que tenéis, chicos, a ver dónde está, que la acabo de perder, el punto 5, el último. Página 5, 62.5. Esa es la pregunta estrella en cuanto a la denuncia, al denunciante que hacen en los exámenes. Presentar una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. El denunciante es interesado en el procedimiento, por ser denunciante no. Tú denuncias algo y por eso no eres interesado en el procedimiento. Recordar que la condición para ser interesado en el procedimiento era que iniciaras el procedimiento, el denunciante inicia el procedimiento, no. Y si no iniciabas el procedimiento, tenían que verse afectados derechos o intereses legítimos. Recordar. Y además, si eran intereses, tenía que personarme en el procedimiento. Un denunciante no tiene por qué verse afectado en él ningún derecho o interés legítimo. Por lo tanto, chicos, por ser denunciante, no eres interesado. La condición de denunciante no es lo mismo que la de interesado. ¿Habrá denunciantes que sean interesados en el procedimiento? Sí, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo que se ve muy claro. Chicos, imaginaros que alguien denuncia un maltrato. ¿Es interesado en el procedimiento simplemente por denunciarlo o no? Ahora, ¿y si la persona que denuncia es la maltratada? Ahí sí que es interesada en el procedimiento. Entonces, depende de qué tipo de denuncia sea y de qué tipo de denunciante. Hay denunciantes que son interesados en el procedimiento y hay otros que no.